Bienvenidos a Píldoras de Técnica Fotográfica. En este vídeo vamos a ver los formatos de archivo de las imágenes digitales. Como veis aquí en esta primera imagen, los tres más básicos son el JPEG, el TIFF y el RAW, pero no por este orden, ¿eh? Vamos a dejar de momento el TIFF un poquito de lado y vamos a ver el RAW y el JPEG. En la cámara podemos seleccionar la calidad de la imagen que vamos a tomar. Y tenemos básicamente dos opciones. Una es el RAW y la otra es el JPEG. Y también tenemos la opción de que la foto salgan en las dos versiones al mismo tiempo. Ahora lo comentamos. Como veis en esta diapo, eh, en, encerclado por un círculo rojo, tenemos las tres versiones, lo que os comentaba, el RAW y el JPEG, con tres versiones del JPEG. Pero vamos por partes. ¿Qué es un RAW? Un RAW significa crudo en inglés. Quiere decir que es la imagen sin ningún tipo de manipulación digital, de corrección ni de cambio. Por lo tanto, es la imagen, es lo que se llama el negativo digital. Es el negativo original sobre el que nosotros podemos trabajar. Luego tendremos que revelarlo para darle una salida en otro formato. Ahora lo veremos. Y el JPEG es un formato de compresión. Por lo tanto, es un formato que reduce la calidad porque elimina ciertos píxeles para que ocupe menos espacio. Y tenemos tres versiones, una el Fine, normal y el Basic, de manera que eh, cuanto más el Fine tiene menos compresión y el Basic tiene más compresión. El JPEG normalmente se utiliza para, para Internet, para el ordenador, para enviar imágenes. El RAW normalmente, digamos que se utiliza o la salida que le damos es más para, para hacer copias de calidad, ¿no? Si tenemos que imprimir tanto en una impresión, en un, en un laboratorio fotográfico, como imprimir en una imprenta, será a partir del RAW y no del JPEG que trabajaremos. Como veis en esta diapositiva, aquí aparece el TIFF, RGB. Normalmente en las cámaras no suele salir el TIFF, ¿eh? En las cámaras tenemos esos dos formatos, RAW y JPEG. Aquí tenéis las nomenclaturas, porque cada una de las marcas tiene una nomenclatura particular para designar a los archivos RAW. Como hemos visto antes, en la Nikon la extensión es NEF, ¿eh? La Canon CR2, etcétera. Entonces, para que sepáis que en vuestra cámara el archivo tendrá un nombre que no pondrá RAW, pero que es el archivo RAW. Os he puesto esto, pero no es demasiado significativo. Aquí tenéis como las dos versiones, una a partir de un JPEG y la otra a partir de un TIFF, con mucha más calidad, etcétera. Es muy, es difícil de comparar de esta manera. Tendríamos que hacer ampliaciones más grandes. Sí que se nota una cierta, ¿cómo decirlo? Una calidad, ¿no? En el TIFF, que tiene más tamaño, son 100 megas, en comparación de los 12 megas del formato JPEG. ¿Para qué sirve poner el RAW y el JPEG a la hora de hacer la foto en la cámara? Hay un apartado en nuestras cámaras que se llama, bueno, en las Sony es estilo creativo, me parece que es bastante habitual, donde hay una serie de presets que se llaman, ¿no? Como
arreglos o cambios que hace la cámara automáticamente en la imagen. Esto quiere decir que lo hace en el JPEG, no lo hace en el RAW. El más significativo de todos estos es el blanco y negro. Uno de estos presets, como podéis ver, pues hay algunos que son para hacer fotos de día, para hacer fotos de noche, en otoño, bueno, cosas así que tienen unas correcciones hechas con programación. Nunca estamos hablando de los elementos, digamos, que utilizamos fotográficamente, como el diafragma, la velocidad y similares. Estos también, el RAW también evidentemente los quedan reflejados en el RAW. En el caso de JPEG, por ejemplo, os decía que el más significativo es el blanco y negro. Si yo quiero disparar en blanco y negro, quiero ver el resultado, colocaré como estilo creativo el blanco y negro y el JPEG saldrá en blanco y negro y no así el RAW. Lo podéis ver en esta imagen, aunque sale el texto en pequeñito, pero veis cómo el RAW sale en color porque es crudo, no tiene transformación, no hay cambios digitales hechos en el archivo. En este caso es Sony, la extensión es ARW, y en el blanco y negro, que es un JPEG. Hemos visto los formatos de los archivos de entrada, digamos, que nosotros utilizamos a la hora de hacer las fotos. Entonces, con el RAW y el JPEG, cualquiera de ellos los podemos revelar y a partir de ahí tendremos unos formatos de salida. Los formatos de salida, el JPEG sigue siendo un formato estándar de salida por, por su compresión. Y luego tenemos varios formatos más, el TIFF, el DNG y el PSD. Hay otro más que es el PNG. Ahora los comentamos. Por lo tanto, ahora los comentaremos. Por lo tanto, tenemos en la cámara, tenemos dos formatos, RAW y JPEG, y en el revelado quiere decir que nosotros introducimos ese archivo en un programa, normalmente puede ser Photoshop, Lightroom o similares, lo trabajamos, lo revelamos y le damos una salida. Esa salida es de lo que vamos a hablar ahora. Que tenemos formato TIFF, JPEG, PNG y PSD. Como veis en el cuadro, cada uno de ellos, aquí tenemos en el cuadro tenemos el TIFF, el JPEG, el NEF, que es el formato RAW, y el DNG. No os confundáis el DNG con el PNG. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a explicar cada uno de ellos. Podéis ver la diferencia de tamaño. El TIFF ocupa 73 megas, el JPEG la décima parte y el RAW y el DNG prácticamente ocupan lo mismo. ¿Qué es el DNG? El DNG es un formato de RAW que podemos exportarlo una vez que hemos revelado el archivo. Es un formato, no se utiliza demasiado, pero es bueno conocerlo. Digamos que en vez de mantener el, el archivo original en RAW, lo revelamos y lo exportamos como RAW, que en este caso se llamaría DNG. Creo que es un formato de Adobe, pero no es algo que se utilice demasiado hoy en día. El RAW es un archivo sin procesar que tiene la máxima calidad. El JPEG es un archivo comprimido que da menor calidad y pesa menos. El TIFF. ¿Para qué vamos a usar el TIFF? El TIFF es un archivo que mantiene la máxima calidad y también ocupa mucho espacio. Y es el que se utiliza para imprimir, tanto a nivel de copia fotográfica como a nivel de imprenta. La calidad de impresión, por ejemplo, a la diferencia
para obtener una imagen con calidad fotográfica en JPEG, por lo tanto en la pantalla del ordenador, es de 72 dpi. Son píxeles por pulgada cuadrada. En cambio, en el TIFF es de 260 a 280. Tradicionalmente en las imprentas, antes de los formatos digitales, se trabajaba con 300 puntos, que llamaban ellos. Los puntitos, digamos, que hay en una pulgada cuadrada, que son 2,5 cm por 2,5 cm. Eso hacía que nuestro ojo ya lo percibiera como fotográfico. ¿De acuerdo? Luego tenemos un formato que se utiliza mucho hoy en día, que es el PNG, que básicamente se utiliza también como el JPEG, pero básicamente está creado para tener fondos transparentes. Por ejemplo, si tú quieres tener un logo o quieres tener una imagen, por ejemplo, que la fotografía es con fondo blanco y luego eliminas ese fondo de manera que queda solamente la figura de la persona, por ejemplo. Y eso entonces lo puedes poner encima de una fotografía, encima de un fondo de otro color, etcétera. ¿Vale? Y por último tenemos el formato PSD, que es el de Photoshop. Es el formato habitual para cuando estoy trabajando con capas. No sé si sabéis que se puede en Photoshop y en otros programas se puede trabajar por capas. Lo más habitual, por ejemplo, es que si yo a una imagen le pongo un texto, el texto vaya en una capa y la imagen vaya debajo. De manera que sería una especie de como acetatos y me sirve para trabajar cada una de los elementos que pongo en la imagen por separado. También esto lo que hace es que ocupa mucho más espacio cuando mantengo las capas. Y también esto lo permite el formato TIFF, mantener las capas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya sido clarificador y que tengáis a partir de ahora un conocimiento más claro de en qué formatos os interesa trabajar. Un saludo.